queridos consocios, amigos todos, por haber venido a este encuentro que celebramos el tercer miércoles de cada mes, y cada mes se dedica a una personalidad viva. Ese es el fin de estos encuentros de teatro y danza. Ya quiero recordar que Daniel Bianco, el gran escenógrafo y director del Teatro de la Zarzuela durante 8 años, fue quien lo inauguró el 17 de octubre del 2018. Y hoy, como es el mes de marzo y el 8 de marzo de 1880, nació el conde Guido Chigi Saracini, una personalidad única. Todas las grandes personalidades son únicas, pero es que él tuvo una generosidad tan poco habitual. Se ha escrito incluso que es el último, o ha sido el último mecenas, pero yo creo que fue un mecenas distinto a los, por ejemplo, los mecenas del Renacimiento, o incluso el rey Sol, que también fue un mecenas, y de alguna forma todos los reyes, algunos, han sido mecenas. Pero es que el conde Chigi, y de él voy a hablar, y es un poco también dedicarle desde el recuerdo, desde la admiración, desde el grandísimo afecto, un pequeño homenaje. Digo pequeño porque aunque estamos aquí compartiendo, vamos a compartir el recuerdo al conde Chigi, y estamos en un lugar precioso como es el Real Casino de Madrid, él se merecía un grandísimo homenaje y un gran concierto. Pero yo, desde lo que yo hago, pues le dedico este tiempo. Y también me hace muy, muy feliz compartir con todos ustedes este pequeño, como he dicho, homenaje. Voy a leer algo que está ya aquí, y es recordar un poco brevemente la biografía del conde Chigi. El conde Chigi, como les he dicho, nació en Siena. Fue, volviendo a que era una personalidad única, era tan especial que cuando salía de Lucca viajó fuera de Italia, y cuando salía de Siena para ir a Florencia, por ejemplo, para ir a Venecia, sentía tal nostalgia que tenía que volver a Siena. Esto da idea de una personalidad especialísima, y que luego, que esto vuelvo otra vez a esta pequeña datos biográficos, pertenecía a una de las más ilustres y antiguas familias nobles italianas. Su existencia comienza en Siena, como les he dicho, en 1880, pero su familia, la familia Chigi, en el 1600, y uno de los hermanos Chigi va a Roma y el Papa le hace príncipe. Y desde entonces hay dos ramas Chigi, una en Roma, por ejemplo, el gobierno italiano está en el Palacio Chigi, y Siena, yo digo que el conde Chigi era el príncipe de Siena porque era, aparte de esa grandísima personalidad intelectual, artística, musical, era alto, muy delgado. Cuando yo le vi por primera vez, tenía el pelo casi blanco, y era una de estas personalidades que si aparece en cualquier lugar te llama la atención. Y hay una profunda tradición artística entre los Chigi Saracini. Celio Saracini fue el inventor de un instrumento llamado chitarrino,
Claudio Saracini fue alumno de Monteverdi y escribió 6 importantes libros sobre música. Scipione Chigi cantaba y tocaba varios instrumentos y era muy célebre por sus interpretaciones al cetarone y un antiguo instrumento, que era un antiguo instrumento de 20 cuerdas. Quizá en esta afición musical transmitida de padres a hijos esté la explicación de la entrega absoluta del conde Chigi al arte en todas sus manifestaciones. El conde Chigi, desde niño, vivió rodeado de arte, pintura, escultura, música y la naturaleza que rodeaba la villa de Castelnuovo Berardenga. Era la villa, podemos decir, un poco de verano de los Chigi Saracini. Y allí él crece, como él mismo decía, rodeado de arte, de pintura, de escultura, oyendo siempre música. Era muy amante de los animales y jugando con los perros, paseando por el parque o quedándose contemplando el lago, un lago en el que yo llegué a ver a una familia de cisnes, 2 cisnes y 2 cisnes detrás pequeñitos. Es precioso, era precioso. Yo realmente lo que les voy a contar, aparte de una historia muy reducida del conde Chigi, de la Academia Musical Guillana, de la Semana Musical Sienesa, de la Mica d'Invertice, que es el lema de la familia Chigi, Mica d'Invertice, nada más alto. Yo lo llamaría, en cierta forma, un cuento de hadas, pero un cuento de hadas real. Entonces, antes de empezar a contarle cosas, vamos a ver un poco de la Academia Musical Guillana, que es la sede de la Academia en como ven, esta es la fachada de la Piazza del Campo, en la Piazza del Campo está un teatro de Rinnovati, y luego en el centro de Via de Città está este palacio, que si tú sigues por Via de Città llegas a la plaza del Duomo, o sea, al Duomo, a la catedral. Y volviendo a este lugar maravilloso, que es un palacio, como he reiterado, en el cual, y esto es la gran obra del conde Chigi, los salones de este palacio, él los adaptó para que se celebraran los cursos de la Guillana. Entonces hay que pensar para un artista joven, porque la edad máxima para poder acudir a los cursos, que son del 15 de julio al 15 de septiembre. Ahora han variado un poquito y se retrasa un poco la entrada, pero tienes que tener menos de 30 años y tener unos méritos importantes como estudiante para poder entrar a los cursos. Estos son los cuales cada salón, maravillosos salones en los que hay cuadros del Sodoma, de Saceta, de Rafael, y en esos salones es donde los alumnos, que el máximo por lo menos antes eran 20 alumnos en cada salón, pues tienes clases en un salón de violín, en otro de violonchelo, en otro de flauta, en otro de clavicordio, en otro también música de cine, música de cámara, música barroca. Solamente había 2 cursos que no se celebraban en el palacio, que eran la dirección de orquesta, que era justo en el teatro de Rinnovati, donde se celebraba, y la de danza, que ya no existe. Con el conde Chigi desapareció, que eran con 2 profesores muy importantes en su época, que se llamaban Alessandre y Clotilde Sakharov. La base era de clásica, de ballet clásico, tenía un asistente, Wolfgang Keilhott, y se inspiraban, era una danza
con base clásica, pero un poco más libre, más podemos decir en su época contemporánea. Se inspiraba, por ejemplo, en el base clásica, pero un poco más libre, más podemos decir en su época contemporánea. Se inspiraba, por ejemplo, en el Martirio de San Sebastián, para hacer un ballet, en la Primavera de Botticelli. O sea, era todo un mundo y ellos daban clases, las clases eran de ballet. Y luego al terminar el curso, pues, y esto es algo también precioso, pensar que después de 2 meses de lo que hoy llamaríamos clases magistrales, se unía a los mejores alumnos, se hacían unos ensayos con un director de orquesta que era alumno del director de orquesta que daba clases, y se hacía un gran festival en el cual Alexandre Sakharov montaba la coreografía y los alumnos de danza bailaban acompañados por los alumnos con todos los instrumentos. O sea, es una historia tan bonita que esa ya, de momento, no se ha vuelto a hacer. Esto existió mientras vivió el conde Quille, que murió en 1965. Ya la danza desapareció porque también Clotilde y Alexandre Sakharov eran amigos del conde Quille y ya pues se centró exclusivamente en algo tan importante como es todos los instrumentos de una orquesta. Y luego, como es en la Academia Musical Quillana, nace en 1932 y al principio es una historia, voy primero a hablar de la Quillana y del conde Quille, porque la Quillana es el conde Quille, si no hubiera existido, pero él también antes hizo muchas cosas por la música y la Quillana fue un poco el conjunto de todo lo que él había hecho. Él había fundado antes el Quinteto Sionese, él había organizado en 1913 un magnífico concierto con una obra poco conocida de Verdi, el Requiem, la misa de Requiem de Verdi, con nada menos que 150 cantantes en el coro y creo que eran, 150 la orquesta, los músicos, y 500 en el coro. Eso es increíble. Y yo creo que la Quillana no se ha vuelto a hacer. Esto fue en 1913. Luego él también fundó, como he dicho, la Amica di Vertice, creo que lo he dicho. ¿Sí? Sí, desde luego. Eso creo que es como un cuento de hadas casi. Y sobre todo porque es la etapa que yo conocí, es cuando el conde Quille vivía todavía. Y quien funda algo pone su impronta en todo lo que se hace. Luego las cosas, afortunadamente, la Quillana permanece, pero evidentemente no es igual que cuando él vivía. Por ir a decirles que además él amaba mucho España sin conocerla y fueron profesores de los cursos, de algunos de los cursos, por ejemplo, Nicanor Zabaleta de arpa, Andrés Segovia de guitarra, Gaspar Casado, y luego había, pues, por ejemplo, en la etapa que yo estuve de dirección de orquesta era Sergio Celeridache y Guido Agosti de piano. Y ya no estaba evidentemente Andrés Segovia y estaba, por ejemplo, de guitarra, lo que yo recuerdo, Alirio Díaz, que era un guitarrista venezolano. Y el ambiente era pues un ambiente con toda... Le puedo contar una cosa que yo conocí, porque todas las alumnas iban a una residencia, había 2 residencias, una para chicos, otra para chicas. Y la residencia de las chicas era el Conservatorio Uniti, se llamaba, y había unas llaves, que la llave de Leville, también se guardaba la ropa,
de cada uno. Y entonces, después de llegar yo, llegó, que hoy es una violinista importante que tiene un cuarteto, Chiara, y pues iba con toda la ilusión del mundo a su curso de violín. Y vuelve con ese entusiasmo de los jóvenes y jóvenes artistas. Y digo, ¡ay, me he enamorado! Porque al entrar en la clase estaba un violinista. ¿Quién era este violinista alumno de la Guillana? Salvatore Accardo, que hoy es profesor de violín en la Guillana, en los cursos siempre de verano, de julio, 15 de julio a 15 de agosto. Creo que ahora es un poquito más tarde, pero lo que yo conocía era 15 de julio a 15 de septiembre. Y volviendo a ese desarrollo de la entrega del Conde Quille a la música, él también escribió un libro que se llama Ricordanze, muy poco conocido, y también compuso, él tocaba el piano, estudió música en el Conservatorio de Florencia, y compuso, él fue voluntario de guerra, y después, como agradecimiento a la Virgen por estar vivo, compuso la Lauda a la Madonna de Pancole. Debo decir que también el Conde Quille tenía siendo una grandísima sensibilidad. Voy a contar una pequeña anécdota. Él, pero es evidente, me he enamorado de la música. No solo dejó como legado este palacio, sino que la villa Quille Saracini en Castelnuovo Belardenga tiene un pincho musicale, o sea, en cada año en el parque se inauguraba una escultura de tamaño natural dedicada a un músico, a Donizetti, a Bellini, a Rigoletto. Lo tuvo de invitado en la villa Quille Saracini, y entonces él lo quería mucho a Rigoletto, y la escultura es tal como él lo encontraba todas las mañanas, sentado en un banco bajo un árbol y leyendo un libro. Y entonces la escultura es eso, una escultura sobre un banco y leyendo un libro a Rigoletto. Entonces es digamos que la generosidad que supone en vida, no dejar un gran legado que lo dejó, sino en vida hacer disfrutar a los artistas y a los jóvenes artistas, que son luego los grandes artistas además del futuro, es poco habitual. Y entonces, volviendo a esta anécdota, él fue a Florencia, él admiraba mucho a Gemma Bellincioni, que además también fue profesora de canto en la Guillana después. Fue a verla en la Traviata, y como era muy sensible, igual que era una persona con muchísimo genio, yo ahora contaré uno de sus arrebatos, pues estuvo todo el tiempo llorando, todo el tiempo, en algunos momentos llorando, porque se emocionaba la voz de Gemma Bellincioni, la música, y cuando fue a saludarla, pues ya le habían contado que el Conde Quille que había llorado, y dice, dove c'è questo socio piangente? ¿Dónde está este sauce llorador? Y sin embargo, Aristócrates, un italiano, que era capaz de llorar, que era amante de los perros, siempre tuvo perritos. Pues en un momento dado, ahí en el Duomo, en la catedral, está la capilla Quille, que con una virgen y con un capellán, don Lido Rossi, que ya no vivirá. Y entonces él encargó que hiciera una nueva puerta porque se había estropeado. Y Vigliani, que es quien lo hizo con las esculturas, pues se le ocurrió, no le dijo nada, y puso la figura que está también casi de tamaño natural, más pequeñita, del Conde Quille. Y cuando quiero que venga, para ver si le gusta, y cuando él estaba reciente, se habla fresco, lo ve, solía ir con bastón y lo vio y lo estropeó.
estar ahí y que además debía habérselo dicho, que no quería sorpresas. Luego se arrepintió, pidió disculpas y hoy está en la puerta más del Duomo, más cercana por la que se entra, para estar más cerca de la capilla Chigi, está el conde Chigi, en su figura, casi un poco de lado. Y luego hay una historia que no contaré del todo, de que la vida está llena de misterios. A los que les gusta la música, por ejemplo, a Carmen, quizás le voy a contar alguna cosa que no la conozca o sí. Mascagni, el autor de Caballería Rusticana, tenía una hija, Emilia, le había puesto el nombre de la madre de Toselli, no Toselli, de Mascagni, y sabía leer. Los italianos, no digo todos, pero algunos son muy aficionados a la lectura en los pozos del café y también en las rayas de la mano e incluso las rayas de los pies. Y Emilia Mascagni era una especialista y le leyó cuando el conde tenía un patrimonio por parte de sus padres, pero un tío suyo que no tenía hijos le hizo que su patrimonio fuera más grande. Y cuando se lo hizo saber antes de morir, pues él consultó, hablamos en 1906, consultó con Emilia Mascagni, ¿por qué no me lee las rayas de las manos? Y entonces ella, que esto es también dijo, ¿puedo leer las rayas de los pies? También te habrá visto con los pozos del café. Y le dice, tenga cuidado, tiene alguien muy cercano que quiere hacerle daño. Y ahí viene una historia tremenda que no la voy a contar, pero que el conde decía que realmente él había estado avisado, sin saber quién era, lo supo después, por la hija de Mascagni. Y voy a pasarles, esto yo no sé manejarlo muy bien, pero voy a pasar unas imágenes, si les parece, del Palacio Chigi y un poquito también. Hay como un largo camino de entrada hacia el cortillo, el patio. Y en ese pasillo tan largo hay a la derecha un teatrino, esto no lo van a ver, y os digo teatrino que es como pero además que es un teatro chiquitito, o sea, es un lugar para ensayar. Y luego a la izquierda, otra puerta que era la que daba, volvemos a lo antiguo, a las mazmorras, y tenía un pasadizo secreto que llevaba hasta la Piazza del Campo. Y pasando esto que les he contado, se llegaba a esto que es el patio. Eso que ven es el pozo. Se ve una puertecita a la derecha, es la puerta de la capilla del palacio, que es la capilla Santa Cecilia. Y volviendo a las anécdotas, contaba el conde Chigi que unos alumnos de la Quillana se enamoraron y luego se casaron, y que entonces él fue el padrino y la boda se celebró en la capilla de Santa Cecilia. Y luego, esta puerta que ven con todo esto, como ven qué precioso techo, es la puerta que conduce a la Quillana. ¿Ven? Esta puerta. Por aquí se entra y por aquí entran todos, entraban entonces y ahora también los estudiantes para ir a sus clases. Volvemos a una parte del patio, o cortile, como le... Esto es la fachada en la época del palio, cuando se celebra el palio, pues entonces en el palacio se llena de las banderas de todas las contradas. Volvemos otra vez a la entrada de la Quillana. Esto es un pequeño bolsito que conduce a la sala de conciertos. La sala, y esta bailarina que ven aquí, la hizo un escultor que se llamaba
morábido, pero lo curioso es que la bailarina es una bailarina que fue muy conocida, que se llamaba Argentinita, Encarnación López la Argentinita. Pues esta es. No sé cómo llegó aquí. El caso es que es un, como ven, muy bonito. Esto es uno de los salones donde se celebran los cursos, porque tienen una serie de cosas de cerámica, baldos. Otra de las salas donde se celebran los cursos, que siempre es un curso por sala, o una sala por curso. Esto es el salón donde el conde recibía a sus invitados. Por ejemplo, recordando a sus invitados, esta es una historia también curiosa. No en esta parte, en otra hay un mueble con objetos de porcelana de adorno. Y hay una tabaquera de porcelana en cuya portada hay unas notas musicales. Y el conde Quilli invitó a Otorino Respighi un día a comer en el palacio y le dice, ¿por qué? Le enseña la tabaquera y le dice, ¿por qué no hace usted con estas notas una obra? ¿Por qué no se inspira? Y esto es, digamos, el inicio, la inspiración de una obra de Otorino Respighi que se llama Suite de la tabaquiera. Es curioso, ¿verdad? Y luego, volviendo a las anécdotas, esto no ha cambiado un poco en esta foto, porque esto estaba detrás y estaba lleno de fotos, pero si ven que es un lugar maravilloso. Y esto era, como ven, pues el pasillo donde él hablaba con sus invitados, por ejemplo, pues eran Juanito Piccolomini, Juanito, siendo los Piccolomini pues de un origen en Véneto, veneciano, y le pusieron, se consideraban ser muy amantes los padres de España, le pusieron Juanito. Y también estaba pues Tommaso Piccolomini, o sea, las grandes familias nobles italianas iban al palacio invitados por el conde. Y el conde, que era muy sociable, muy deseoso de compartir y conocer a artistas, invitó en una ocasión a Curcio Malaparte. El autor de lo más cogió la piel. Y entonces Curcio Malaparte dice, pues, señor, yo iría encantado, pero es que he venido con un amigo. Curcio Malaparte no vivía en Siena. Y dice, bueno, pues venga con su amigo. Es que mi amigo es un perro. Y el conde, que era amante de los perros, pues dijo, pues que venga con su perro. Y él recordaba que este perrito que era buenísimo, no se había movido todo el tiempo sentado a la derecha de Curcio Malaparte. Bueno, otra sala maravillosa. O sea, piensen, aunque aquí a veces se ve un poquito oscuro, lo que puede ser para un joven, que casi todos eran no de menos de 30, sino de menos de 20, el estar en un lugar como este es como un sueño. Otra de las salas. Y ahora hay un piano muy especial, otra de las salas, o sea, esta era la sala donde se estudiaba piano. Y, perdón, este piano era, mejor dicho, un piano de Franz Liszt, con lo cual tiene un valor añadido, la antigüedad y a quien pertenecía. Esto es pues, uno de los maravillas del Palacio de Quilli. Volvemos al pozo, y aquí a la izquierda la entrada a la Rellana, otro. Y este es el que era salón de baile, y el conde Quilli lo convirtió en salón de conciertos.
es precioso. Y este es en primer término el piano de Franz Liszt. Volvemos a la sala de conciertos. Bueno, pues ya de momento, como ven, era, porque no está todo lo demás precioso. Y volviendo al Conde Quilly, que es a quien estamos recordando, él, por ejemplo, él funda, creo que lo he dicho, en 1932, la Academia Musical Guillana. Claro, eso es costosísimo, porque primero ha hecho una adaptación de las salas por ejemplo, la sala de conciertos, que no era la sala de baile, y hay un momento en que los impuestos le ahogan y piensa que no va a poder mantenerla. Y entonces esto demuestra que los seres humanos tienen muchos rostros y pide audiencia con Mussolini. Recordaba que Mussolini estaba al fondo, un despacho grandísimo, y al fondo estaba tras una gran mesa Mussolini. Y entonces le explicó lo que había hecho, su situación, y que él no iba a poder continuar pagando los impuestos que tenía. Y Mussolini le retiró los impuestos. Y el Conde Quilly recordaba que gracias a Mussolini él había podido continuar con la Guillana. Entonces, nunca se conoce del todo nada. Voy a leerles, creo que contar cómo llego yo a la Guillana. Yo empecé muy pronto a bailar. Empecé a los 7 años, aprendí música y ballet con 7 años. Y con 13 entré en el ballet de Antonio. Pero al mismo tiempo, yo, que parezca increíble, porque además yo soy una persona que todavía sigo siéndolo, entonces mucho más tímida, hacía entrevistas y escribía. Hacía entrevistas para la prensa. Y entonces yo quise entrevistar a Joaquín Achúcarro, que me recibió en la casa de que había sido ministro de Asuntos Exteriores, que se llamaba Martín Artajo. En la calle Mayor tenía una gran vivienda y ahí me recibió. Hice la entrevista que se publicó y en el diario Ya. Y de estas cosas que después de la entrevista, pues él empezó a preguntarme, bueno, ¿y tú qué haces? Que eres muy joven, ¿cómo lo escribes tan pronto? Y yo, bueno, pues le comenté. Y me dice, pues mira, y me lo escribió, vas a conectar con Olga Ruge, que era la secretaria, y entonces era del Conde Quilly Saraceni. Olga Ruge había sido el amor durante mucho tiempo de un escritor muy famoso que se llamaba Ezra Pound, que muchos sabéis. Pues Olga Ruge tuvo incluso con Ezra Pound una hija. Y Olga, en los últimos años de Ezra Pound, estuvo con él. Entonces yo escribí a Olga Ruge, me contestó inmediatamente porque Joaquín Achúcarro me puso en contacto, y porque debió confiar en mí, y porque además Joaquín Achúcarro era miembro honorario de la Guillana. El Conde Quilly le admiraba mucho, le quería mucho. Yo le escribí, le dije quién era y que me gustaría ir a los cursos de los cuales me había hablado Joaquín Achúcarro. Entonces ella me puso en contacto con la secretaría. Yo presenté mis méritos, me concedieron una beca y fui a la Guillana. Y esto es casi, es que parece ¿cómo se me ocurrió a mí? Bueno, pues como igual que había entrevistado a Joaquín Achúcarro, una vez que ya me situé,
pasé la audición primera, entré en las clases que no eran en el Palacio Guidi, con Otilia de Sácaros y Wilhelm Keihott, pues me fui a secretaría. El secretario era Fabio Bisogno, un señor muy elegante, delgado, pelo gris, y le dije que quería entrevistar al conde Guidi. Me miró y me dice, lo siento, pero el conde Guidi no concede entrevistas. Y esto es la verdad. El conde Guidi no concedía entrevistas. Bueno, pues ¿qué iba él a hacer? Pero el conde Guidi tenía la costumbre, qué maravilloso, de ir cada semana a visitar uno de los cursos. Visitaba, eran 2 meses cada semana, iba para saludar al maestro, para conocer a los alumnos y saludarles también. Y entonces, pues, un día, en el mes de septiembre, principios de septiembre, viene el conde Guidi a las clases de ballet. Y Alessandra Sácaro me había tomado mucho cariño. Yo también era la única. Fuera de España, por unos antes, se quería mucho lo español. La música española, la danza española. Y Alessandra, yo era la única, como he dicho, española. Entre las alumnas había italianas, yugoslavas, sobre todo italianas y yugoslavas, y yo era la única, como he dicho, española. Me presentó diciendo, es la única, la verina española. Y entonces el conde Guidi pues me saludó muy atento, me dijo que me sentara a su lado, quiso saber un poco de mí, y yo, con mi timidez, la audacia de los tímidos, le dije que yo había pedido hacerle una entrevista, pero me habían dicho que no. Y entonces me mira y dice, venga el sábado a comer. Entonces digo, aquí empieza para mí el cuento de hadas. Y yo, bueno, pues estaba feliz. Cuando llegué al Conservatorio de Uniti, le conté a todas mis compañeras que me habían invitado. Y pues efectivamente yo fui a comer, siempre lo recordaré. Me hicieron pasar, yo llegué a conocer a 3 mayordomos, Paolo, Mario y Sabatino, que era el mayor y que le llamaban padrone al conde Guidi. Los demás le llamaban signore, conte, él le llamaba padrone. Y entonces me hicieron pasar, esto fue Paolo, que era el más joven, a un salotino, un saloncito precioso, todo tapizado en brocado rojo, lleno de pequeñas cosas preciosas, y en un cojincito estaba un perrito. Y el conde Guidi estaba en un sillón, se levanta, me saluda, y ahí empieza, y es así. Por eso digo que la vida realmente, los seres humanos, la vida es un misterio. Yo me quedé fascinada por el conde, un hombre tan alto, muy elegante, con unos ojos clarísimos, azul muy claro, y son los ojos que yo he visto a lo largo de toda mi vida más puros y más jóvenes, porque con los años las miradas cambian y la mirada va adquiriendo, ¿cómo diría? Se van grabando las experiencias que se viven. Y el conde no, tenía una mirada que no era la de un señor de 83 años, que eran muchos años. Y comimos, me habló y luego, eso como les digo, el curso terminaba el 15 de septiembre. Yo
fue muy poco el tiempo que quedó, pero él sí aceptó que yo le entrevistara. Le hice la entrevista, o sea, me volvió a invitar a comer, y después, mientras él tomaba un whisky, despacio, escuchándome, pues Sergio, una entrevista que he traído, que se publicó en el ABC, y piensa que yo era un adolescente. Creo que está aquí. Sí. No lo voy a leer toda la entrevista, por supuesto, pero sí una parte, porque cuenta cosas de su vida. Y algunas yo las he contado. Lo que podemos llamar anécdotas, pues una parte de Spighi, Mussolini, no, sino cosas sobre la Guillana. Es un poco... Sí, aquí hay una descripción de Siena, de que eran las 2 de la tarde y que Siena descansa. Y bueno, atravieso esta entrada, subo por una escalera de piedra y llego ante una puerta de madera labrada. Un servidor silencioso abre esta puerta y me guía por galerías y salones. Finalmente me encuentro en la habitación de la que les he hablado, en la que me espera el conde Guido Saracini. Estoy en un salón recogido, íntimo, tapizado todo en rojo, lleno de pequeños muebles, mesitas, escritorios, vitrinas. En un rincón duerme un diminuto perrillo blanco. Frente a mí, 3 rosas, color carne, se inclinan como dormidas en un vaso de plata. En este saloncito, que es uno de los pocos sueños vivientes de una belle époque, entonces, casi olvidada, comienza la entrevista y comienza también una amistad, un gran afecto que sigue haciendo cada día más profundo gracias al corazón, a la personalidad inmensamente humana del conde Quilli. Es alto, como les había dicho, delgado, enjuto, viste un traje gris claro, tiene el pelo blanco, los ojos claros y nostálgicos, y una sonrisa franca y dulce. Hay en él algo que nos hace recordar a nuestro Don Quijote, en su figura, en la distinción de su persona, en su expresión, como en las del caballero andante, hay un extraño encanto fantástico. Sus primeras palabras son para elogiar a España. Qué hermoso debe ser su país. Todo lo que de él conozco, el arte, la música, el baile, la belleza de sus gentes, sus costumbres, todo me parece maravilloso. Pero antes de empezar con el rosario de preguntas y respuestas de una entrevista, hagamos un poco de historia de la familia Quilli Saracini. Esto al principio ya les he hablado un poquito de esto. No creo que no les he contado que ha sido una tradición desde que el Papa nombra príncipe a un noble Quilli, que un príncipe Quilli, cuando hay conclave, cuando se elige nuevo Papa, es el príncipe Quilli el que guarda la llave para que no llegue nada que pueda interferir en esta elección. Y yo conocí, gracias al conde Quilli, al príncipe Segismundo Quilli, mariscal del Vaticano, que esto tampoco lo había contado. Desde entonces esta familia se divide en 2 ramas que se mantienen a través del tiempo en aquellas 2 ciudades, Siena y Roma. Y aquí cuentos tradicionales de muchos años, que sea un príncipe Quilli el que guarde simbólicamente del Vaticano, que les he contado. Luego continúa ese apartado que es un sueño realizado por parte del conde. Hay una profunda tradición artística, esto lo he contado, y entonces yo le pregunto, que también lo he contado un poco, ¿cómo transcurrieron su infancia y su adolescencia en aquellos años? ¿Qué dejó en usted una huella más profunda? Cuando era niño y después, siendo ya muchacho, vivía casi siempre en nuestra villa, en el Castelnuovo de la Arbeca. Me gustaba dar largos paseos por el parque, contemplar el campo toscano, jugar con los perros. Siempre me gustaron estos y siempre los hubo en casa. Este fue mi mundo
en los comienzos de mi existencia, gozar de lo más simple y bello que nos da la vida, la naturaleza y los animales. ¿Cómo surgió su predilección por las artes? En mi familia todos fueron aficionados a ellas. Me formé rodeado de pinturas, esculturas, escuchando siempre música. Pero la amor al arte nació conmigo. De todas las artes, ¿cuál es su preferida? Todas me gustan cuando son interpretadas por un verdadero artista. Me emociona la música, he tocado durante varios años el piano, adoro la danza tan bella, la literatura, hace años escribí algún libro, y la pintura y la escultura. ¿Por qué, para qué fundó usted la Academia Musical Quillana? Antes de que ésta empezase su vida, yo había fundado ya una institución, lo he dicho, musical, Mika Timbertice, en la que se daban y se dan conciertos durante la temporada de invierno, pero no me parecía suficiente. Yo he viajado muy poco, porque cuando salía de Siena, también, pero aquí está contado por él, una extraña nostalgia me hacía enfermar. Entonces, al ver que no podía conocer el mundo, quise que el mundo viniese a mí. Y eso, unido a mi gran pasión por el arte, hizo nacer en mí la idea de crear en mi amada Siena, en mi misma casa, una escuela de alto perfeccionamiento musical, un centro de estudios que no tuviesen nada que ver con los ya existentes. Quise hacer algo que fuese como un camino luminoso hacia la meta del arte, que tuviese la garantía de ser un mérito más, la fuerza de la superación de la rivalidad entre muchos jóvenes valores, el entusiasmo de un sueño realizado. Estos eran mis pensamientos. Mi idea fue rápidamente comprendida y todos me ayudaron. Así, parte de mi palacio fue convertido en lugar de estudio para los futuros alumnos. Y en el año 1932, que ya lo he dicho, la Academia Musical Quillana abrió sus puertas. Entonces, creo que el príncipe quilleno, creo para mí, estoy convencida que ha sido un ser extraordinario, un ser maravilloso. Digo un ser porque es como si en él hubiera una parte evidentemente humana, humanísima, y otra parte mágica, porque normalmente los grandes hombres dan su talento, que ya es un regalo, pero luego no crean en vida, como es la Semana Musical de Sienesa, que sigue, como es la Mika Timbertice. Ahora pues hay muchos conciertos y pensar cuántos alumnos pasaron por la Quillana y ser grandes y célebres artistas en distintas ramas, además de la música. Luego hay otra cosa que no sé si existirá, evidentemente no será igual, que cuando ya se acercaba al final de la Quillana, se celebraba una fiesta en la Villa Asquí Sarachín de Castelnuovo de la Renga, para todos. Estaban los profesores, los alumnos, y se pasaban, pues eso, bandejas, cosas de comida, y como yo soy muy golosa, pasa el camarero con una bandeja, y yo cogí un trocito de tarta, y una compañera mía de danza me la quitó. Yo me quedé así porque era... Y entonces Sergio Celeridad, que era el profesor de dirección de orquesta de su altura, se debe fijar, él también me tenía mucho cariño, y porque nos conocimos en Madrid. Y no sé cómo viene, yo ni me había dado cuenta, solo había visto una raza que me había quitado la tarta, y viene Sergio Celeridad con un platito con un trozo de tarta.
la primera experiencia. Luego tuve otra nueva beca el año siguiente, pero entre medias, cuando yo no había estado nunca en Italia, nunca había estado sola, aunque lo había estado, en el Valle de Antonio me acompañaba siempre mi madre. Y entonces mi padre me llama a una conferencia, no existía el móvil, ¿no? Y me dice: chiquinina, que te voy a recoger en Siena y vamos a hacer un recorrido por Italia. Bueno, pues yo feliz. Y como el conde había sido tan gentil conmigo, pues yo me sentí que yo debía despedirme de él. Él me había invitado a su casa, entonces me había concedido una entrevista. Entonces, como él, hay una parte que no he leído, que era como un pequeño test que le preguntaba un perfume que me gustara, y él decía que las violetas, una flor, y él decía que las rosas. Y entonces yo compré, había una florería en Vía de Città, más cerca de la Piazza del Campo que de Parasequí, compré unas rosas rojas y me fui con las rosas para dárselos al conde y despedirme. Y entonces me dice en recepción: Miguel, no, el conde tiene usted cita. No, pues el conde no la puede recibir. Bueno, pues por favor, díganle que soy Eugenia Montero, que dejo esto para él y que le escribiré, porque además él me dijo: cuando se vaya, escríbame. Y cuando voy ya por Vía de Città hacia el conservatorio de Uniti, donde mi padre iba a recogerme, viene Paolo, el mayordomo más joven: signorina, viene. Y dice que el conde ha recibido sus rosas y que quiere saludarte. Entonces, bueno, pues volví, para mí fue una alegría, evidentemente. Él lo agradeció mucho, me pidió que le escribiera y pasado ese año, que era verano, al final de ese año, él me escribió diciéndome que me invitaba a pasar un tiempo en el palacio. Y entonces, pues yo digo que les cuento un cuento de hadas, pero es real. Entonces yo estuve viviendo en ese maravilloso palacio, siempre me acordaré, la habitación era toda dorada. O sea, todo lo que era la tapicería, las cortinas, la colcha, todo era dorado. Y había enfrente, a la derecha, un reclinatorio para rezar. Y enfrente una pequeña biblioteca en la que estaban, por ejemplo, los libros, eran los originales. Y había un libro de Guido Cavalcanti, poeta. Recuerdo todavía uno de los versos, era: vorrei che io e te fossimo in un bel cielo alla fine del mondo. Todavía me acuerdo. O sea, era maravilloso estar en aquel lugar, que además he sido muy receptiva a todo lo bello. Entonces fue realmente un sueño que fue una realidad, porque comía todos los días con el conde Chigi, era todo un ceremonial. Cuando llegaba la hora de la comida, uno de los mayordomos había es como de película, como un pequeño bol, y daba, y sonaba el tom, y entonces ya se sabía que, y luego entraba Paolo o Mario y decía: signor Conte, il pranzo pronto. Entonces, pues bueno, comíamos y siempre había invitados. Pues era Gina Chiña, que era entonces profesora de canto, con su marido, que llamaba Mi Santo. Era Guido Agosti, el profesor de piano, porque luego siempre invitábamos y a otros. O era de que me ha hablado Juanito Brandolin, el conde Brandolin, o era Tommaso Piccolomini, que era un señor altísimo, era todo un mundo. Recuerdo que el director de la Academia Guillana, Mario, no recuerdo el apellido, me decía: Eugenia,
algo habitual. Y recuerdo que en esa primera invitación, todavía lo recuerdo, el conde, que era muy moderno para sus años, hizo una grabación que me regaló, que me dio, para mi madre. Y creo que todavía me acuerdo que decía: sono lieto di togliere l'occasione che mi offre Eugenia di poterla salutare per ora da lontano e dirla tutta quanta e la mia ammirazione per questa sua preziosa figliola che in tutto questo tempo che è stato da me si è fatto ammirare ogni giorno più per la sua bontà, per la sua pietà, per la sua bellezza. Io mi auguro, gentile signora, di poterla salutare per ora da lontano e dirla tutta quanta è la mia ammirazione e spero di poterla salutare presto e darle più fervidi auguri di ogni bene perenne, Guido Archidiocesano. Perdón que lo he dicho todo en italiano, pero es que yo me lo sé en italiano, porque era oír la voz del conde y decir todo eso y tener esa delicadeza, esa gentileza de enviarle una grabación a mi madre y decía: espero de poderla saludar presto, y así fue. Después de la segunda beca que yo tuve, invitó a mi madre y a mí. Y esta vez tuvimos una habitación toda en verde. Y entonces lo cuento esto porque yo diría que es mi ofrecimiento desde el corazón al conde Quilí, que fue para mí como un mago, no sabría explicar. Yo creo que fue el conde Quilí para mí. Yo, por ejemplo, tan jovencita, pues todos los alumnos que nos habíamos ido conociendo de Fontegalla, después de las clases nos reuníamos. Fontegalla era un mar, la parte de Fontegalla, de Siena, había un mar con una terraza en la que todos nos reuníamos, y claro, luego, oye, nos vemos, tal. Yo me quedaba, me gustaba, de lo cual me alegro, con el conde, escuchando todas esas historias. No todas las he contado, si no estaríamos mucho tiempo, pero que si yo no hubiera tenido esa capacidad de ser consciente de que estaban viendo algo único, era como entrar en un sueño, y en un sueño maravilloso, y yo me quedaba escuchando todo lo que él contaba. Además era un mundo precioso, porque cuando se reunían los diferentes nobles, que todos eran mayores, pues cada uno contaba una cosa, y era muy bonito porque era un mundo de evocaciones. Por ejemplo, una cantante famosa que era tan encantadora, que había sido amante del Kaiser, pero también la mujer del Kaiser la admiraba, y que había escrito sus memorias ya mayor, y que sus memorias se llamaban Del Kaiser al soldado, porque siendo mayor el soldado se enamoró de ella. Entonces todo eso es hoy impensable, irrepetible, porque vivimos otra época. Y yo también vivía ya otra época, pero pude de alguna forma vivir esa época anterior incluso a mis padres. Entonces, bueno, pues esto es, como les digo, creo que somos mente, cuerpo y alma. Y creo que era el alma del conde Quilí y mi alma las que se encontraron en aquella etapa última de su vida. Y que no puedo más que dar gracias a la vida por haber llegado a conocer y poder en este lugar tan bonito, íntimo, porque somos poquitos, contar esta historia. Y pues muchísimas gracias. Que si que me quieren preguntar algo. ¿Cuántos años tenemos?
¿Cuántos años tenías? 13. Y 14, porque fui 2 años. Tenía 14. Sí, 14. Y ya bailaba además con el ballet también. Eran las etapas, como yo era muy jovencita, pues entonces hacía muy poco y había viajes de Antonio que no iba. Luego ya sí, la casa, pero eso es otra historia. ¿Se cursaba dentro y hacíais toda la vida dentro del palacio o era externo la parte...? No, era solamente el palacio, era la vivienda del conde Quilli. Tenía varias plantas, los dormitorios solían estar en otra planta distinta, en la que estaba el salón y el salotino y el comedor. Y en el palacio solo los salones eran para los cursos de los alumnos de la Quillana, que eran del 15 de julio al 15 de septiembre. El resto, el palacio era para él. Pero sí, en invierno y también en verano había conciertos en la sala de conciertos, que enseñando una imagen, seguía habiendo vida musical, pero de otra forma. Para mí lo que creo que es extraordinario es que unos alumnos, todos que quieren ser pues, un pianista, violinista, violonchelista, director de orquesta, cantante, que puedan estudiar durante 2 meses, que serían clases magistrales, rodeados de arte, pero un arte que solo lo tienes en un museo. O sea, realmente ellos estaban aprendiendo y conociendo más la música rodeados de lo que solo puedes encontrar. Es como si entras al museo del Prado y te ponen a dar clase. Entonces era algo maravilloso. Cada salón era un aula, podríamos decir, y luego las historias que se creaban, que decía ya que yo no he podido ir al mundo, he querido que el mundo viniera a mí, porque se creaban pues eso, enamoramientos, pasiones, historias, que el artista suele tener una parte de sensibilidad y de pasión, yo creo, más desarrollada que otras personas, creo. Así que bueno, pues... Tuvo descendencia el conde y continúa de alguna manera hoy día la Quillana todavía. Sí, afortunadamente, pues yo creo que es extraordinario. Una cosa es, cambió, por ejemplo, que desaparecieron los cursos de danza, pero todo lo demás continúa. ¿Tuvo hijos o...? No tuvo hijos, porque si además... ¿Alguna fundación entonces o algo? Eso se creó después. Claro. En vida él era él. Sí. Y pues también decía, igual que yo no he podido ir al mundo y quería que el mundo viniera a mí, pero también decía que como no había tenido hijos, que los alumnos de la Quillana eran un poco sus hijos. O sea, es una, afortunadamente sigue. La Semana Musical Sienesa sigue. Son conciertos que se hacen a lo largo del invierno. Y la Academia Musical Quillana con sus cursos sigue. ¿Los de danza son de música o de...? Son de danza, eso ha desaparecido. ¿Pero que enseñan violín, piano...? Todos los instrumentos, violín, piano, violonchelo, flauta, órgano, todos los instrumentos para crear una orquesta, todos los músicos que están en el fondo de un teatro, de una sala de conciertos, pues en la escena son, igual que se aprenden en los conservatorios, eran como unas clases magistrales, con unos grandísimos, siempre ahora, por ejemplo, el maestro de violín es Salvatore Accarno, que ahora está, que además era un chico guapo y cuando tocaba el violín yo comprendí que Chiara se hizo, por ejemplo, las amistades de recrear. Chiara me cogió tan cariño que una vez se había quedado dormida soñando y me dijo, Eugenia, ¿dónde sei? Se había quedado dormida. Y luego ella vivía en la Suiza italiana y me invitaba, nunca fui, que lo siento, pero yo no podía, porque me pasaba mi vida trabajando y me gustaba más. Y me invitaba a ir a su casa para conocerla y para pasar un tiempo juntas. Pero
eso, se crean amores, se crean amistades, no cosas. La primera vez que yo vi un murciélago fue allí, porque llego a la habitación, se repartían, había 5 chicas por habitación. Y mi cama llegaba justo, se daba a una gran terraza, que se tenía que dar, que era verano. Y llego y me veo, nunca había visto un murciélago que estaba ahí en el techo. Y otra vez, estaban las ventanas también, era a la mañana levantarte, abro los ojos y me veo unos ojos grandes, claro, al tenerlo muy cerca, era un gatito, que se me había puesto aquí, había entrado por la terraza, se había puesto aquí. Yo ahorita le digo, pobre, lo siento, salió disparado, que a mí me encantan los gatos. Entonces todo lo que el conde dejó, todo permanece. Y esa es la gran obra suya, que lo que pasa es que, como me dijo hace no mucho Joaquín Achúcarro, ya no es igual. Pero sobre todo, pues, supongo para los que lo hemos conocido. Y para mí Siena, no solo de Villana, Siena es el conde, porque era un ser especialísimo, uno de esos seres tocados por la gracia. Muchas gracias. Pues espero haberles entretenido, por lo menos me he hablado de esas cosas. El último mecenas, efectivamente. Para mí fue más aún, y no es creo exageración, más un mecenas, porque vuelvo a ir creando cosas. Los mecenas, pues, que hacían, apoyar a los artistas, contratarlos, llevarlos a sus palacios, que es una gran cosa y es muy bonita. Porque además, Dumas, que fue ministro francés de Asuntos Exteriores, decía que un país sin cultura no es un país. Y efectivamente creo que si no hay cultura, no cultura. Es un país en algo, que está falta de algo. Entonces, y lo que te conste, que lo he dicho porque que yo tengo grandes amigos catalanes y me gusta mucho Cataluña. Y una de las cosas que yo quiero es, pero no quiero entretenerlos más, es Modest Cuixart. Se cumplió el centenario en noviembre del año pasado. Nadie aquí en Madrid, siendo un catalán muy español, siendo un grandísimo, por mí no, es que decimos el último yo creo surrealista. Yo no he leído nada. Ser un centenario de un grandísimo pintor como Cuixart. Pero bueno, las cosas van y vienen. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a usted. Un placer maravilloso.